César Ubierna, y estuviste 24 años al frente de la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, una corriente artística de la que queremos hablar hoy, pero vamos a empezar por contextualizar históricamente. ¿Cómo era la imagen de Canarias que se reflejaba a través del arte a finales del 19 y principios del 20 aquí en Canarias? El arte canario de esa época, de principio de siglo, tenemos también que insertarlo en la realidad social de la época. Canarias conoce un magnífico momento de esplendor económico, donde la implantación y la exportación del plátano se ha consolidado de una forma importante y al mismo tiempo comienzan a mostrar síntomas muy esperanzadores de un gran desarrollo el cultivo del tomate. Eso genera, pues, indefectiblemente, una burguesía rural, agraria, que cada vez más se va transformando en una burguesía urbana y comercialista. Esa es la que se transforma, que genera gran riqueza. Y esa gran riqueza es evidentemente un atractivo para la inversión, para la compra de arte. Por lo tanto, en ese momento estamos asistiendo, en la primera mitad del siglo, pues, a un momento de eclosión artística importantísimo. Ese momento de explosión artística, digamos, que obedece precisamente a la importancia que tiene la nómina de artistas que tenemos, porque de alguna forma se puede empezar a vivir, se puede empezar a trabajar del arte. ¿Y qué es lo que quiere esa burguesía? ¿Qué es lo que les pide la burguesía canaria a los artistas? ¿Qué están dispuestos a colgar en la habitación de su casa? Esa era la gran pregunta. Por lo tanto, nos encontramos con un arte muy clásico, que canta y elogia a las Islas Afortunadas, cantan y elogian el paraíso, cantan y elogian sus paisajes, sus estampas típicas. Era un arte enormemente complaciente para complacer espíritus no necesitado de alteraciones sociales. No quiero arte que me complique, no quiero exponer en mi pared conflictos humanos, no quiero más que complacencia. Deleite y belleza, eso es lo que busca en el arte la emergente burguesía del siglo XIX en Canarias. Es entonces cuando se asienta la pintura de paisaje y los retratos. Muchos artistas comienzan a formarse fuera del archipiélago y otros, aunque estudian en Canarias, toman influencias de las obras que se realizaban en Europa y América porque llegaban a las islas a través de las diferentes transacciones comerciales. Lorenzo Pastor y Castro, nacido en 1784 en Santa Úrsula, en Tenerife, es de los primeros en iniciarse en este género paisajístico. Además, es el encargado de formar en diferentes escuelas de dibujo y bellas artes a autores que serán cruciales en esta etapa, como Cirilo Truillet, que tras su formación en la isla viajó a Francia, donde conoce el paisaje romántico que adapta a la geografía del archipiélago. Así representa a campesinos enmarcados en atmósferas doradas y tonos ocres, un ambiente de ensueño. Nicolás Alfaro recorrió España y Europa y toma influencias de diferentes lugares para realizar también paisajes idílicos con grandes vistas. Es en estos momentos cuando destacan las marinas de Francisco Aguilar, sujetas a los gustos neoclásicos. Pero es a Valentín Sans a quien se le reconoce por ser el gran maestro del paisaje canario. Su fama fue reconocida por locales y foráneos y sus paisajes, con influencias de pinceladas impresionistas y estética pintoresca, también traspasaron las fronteras del archipiélago. Sans viaja a Cuba, donde realiza buena parte de su trayectoria. De igual forma, los retratos de corte académico también fueron muy valorados en la época. Nicolás Maseu Falcón y su sobrino Nicolás Maseu Matos, conocido como el pintor de Gran Canaria, fueron reconocidos por su destreza a la hora de componer el paisaje gran canario. Este estilo evocador y emotivo del paisaje irá dando paso a otro tipo de concepción estética, más realista y en donde el artista pinta directamente al aire libre.
Juan Rodríguez Botas Girlanda realizó una gran evolución pictórica relacionada con el paisajismo. Formado en Tenerife, Gran Canaria y Europa, desarrolló una pincelada impresionista que fue dando paso a una preponderancia del color. De esta forma, si bien el siglo XX se inicia con estas influencias, sus gustos e intereses serán otros, pues irrumpen las formas vanguardísticas de la escuela de Luján Pérez. En ese contexto llegamos a 1918, cuando abre las puertas esta escuela, la Luján Pérez. ¿Qué supuso para el arte en Canarias? En primer lugar, lo que estaba suponiendo esa gran renovación que a principios del siglo XX se está produciendo. El siglo XX comienza de una forma convulsa que de alguna manera va a afectar a todas las actividades y a todas las disciplinas de la vida. El arte no podía estar al margen. El arte no podía quedar fuera, el arte siempre ha obedecido al momento real, al momento científico, al momento evolutivo, mental, todo siempre el arte obedece y muchas veces es el que adelanta la llegada precisamente de esas convulsiones que van a percibirse después. Una de ellas le afectaba fundamentalmente al arte. Y al arte, ¿qué es lo que estaba pasando? Surge ya los inconformismos. No estamos de acuerdo con los academicismos. Los academicismos son un corsé que impide la libertad de expresión, la gran expresión de los artistas. Lo único que busca el academicismo es encontrar un arte bien acabado, bien refinado, bien estilizado, con un acabado técnico perfecto. Y de repente los artistas dicen no queremos más academicismo, este es un corset, lo que hay que saltarlo inmediatamente. Y el proceso se invierte por completo. Es el gran momento que va a determinar todo lo que ha sido ya el arte ya hasta el siglo XXI. Esa gran ruptura, esa gran eclosión. Y esa gran eclosión no solo iba a afectar a lo que era el lenguaje artístico, sino también iba a afectar a lo que es propiamente la pedagogía, la forma de enseñarlo. Esa reacción al academicismo, ese antiacademicismo que hay que, de alguna forma, saltar. Romper con la estructura del academicismo suponía para muchos artistas buscar en sus propios orígenes, en la historia y en la artesanía. Y es en México a principios de los años 20 donde se desarrolla el conocido muralismo. El país estaba recuperándose de la Revolución Mexicana, una guerra civil de 10 años donde murieron más de 1 millón de personas. Con la intención de promover los ideales identitarios, el gobierno decidió invertir en programas de arte público. 3 artistas fueron los principales autores en esta medida: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y, por supuesto, Diego Rivera. Tras recorrer Madrid, París e Italia, Rivera vuelve a su país con influencias de la composición de los frescos renacentistas y del cubismo. En 1929 pinta los frescos del Palacio Nacional de México, donde busca representar la identidad mexicana a partir de iconos y elementos de época precolombina. Rivera es minucioso en los detalles y ordena el espacio para que indígenas y personajes contemporáneos sientan la misma raíz como propia. Siqueiros, también con formación europea, compone de forma poliangular para que el espectador se sienta dentro de la obra. En su obra Del porfirismo a la revolución, el movimiento es continuo y vemos al pueblo en armas y decenas de cadáveres. A diferencia de Rivera y Siqueiros, Orozco retrata la condición humana desde los valores universales. En su obra Catarsis representa la agresividad entre el mundo moderno y el mecanizado y aboga por las ideas que crearon la entidad del pueblo, como por ejemplo las del padre Hidalgo, que dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista.
La exaltación de la identidad y del pueblo en el arte en Colombia viene dada en buena parte por el artista Alipio Jaramillo. Tanto en murales como en lienzos, exalta la figura de los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura y la pesca, formas volumétricas que dan dignidad a aquellos que, según Jaramillo, son los verdaderos creadores del país, sus trabajadores. En Ecuador, las obras de Osvaldo Guayasamín aunan la fuerza de la temática indígena con los logros de las vanguardias de principio de siglo, especialmente el cubismo y el expresionismo. De padre indígena y madre mestiza, Guayasamín busca conmocionar y conmover al público, posicionarlo ante el dolor y la realidad de su pueblo. En el mural de la patria, las manos en forma de oración se abren ante el sol, dios de la vida, y es coronado por el cóndor, un mural que se encuentra en el Palacio Legislativo de Quito. Y son los indígenas representados los que miran a los actuales líderes para recordarles a quién deben su historia. En esas condiciones, en Canarias, surge la posibilidad de la creación por parte de Frailesco de ese manifiesto que en la crónica de junio del 17 saca proponiendo la creación de una escuela de aprendizaje para las disciplinas que tienen la base de las artesanías. Van a ser los referentes sobre los que ellos se planteen ese funcionamiento. Esto conecta directamente con lo que son todas las vanguardias europeas, las escuelas libres y el pensamiento de gente como Walter Crane, que decía, él lideraba un movimiento de artistas y oficios que se llamaba, que reivindicaban precisamente que la base de todo arte se encuentra en las artesanías y que nuestra labor es hacer a los artesanos artistas y a los artistas artesanos. Y aquí de repente lo que viene a surgir es una relación individualizada entre el maestro y el aprendiz. Frailesco lo que se está planteando aquello es revitalizar esas artes, pero con una concepción completamente distinta. Esa concepción se establece en una pedagogía individualizada, en el sentido horizontal, donde mediante un consorcio, un convenio de admiración y respeto entre el aprendiz y el maestro, hacer avanzar, aprender. Poner en marcha una cosa que se estaba perdiendo mucho en esta fase industrial, la intuición. La Escuela Luján Pérez se fundó en el año 1918. Sin duda alguna había una carencia tanto plástica y estética en aquellos momentos. El teórico intelectual Domingo Doreste Frailesco plantea la necesidad de crear una escuela de arte y se apoya en Juan Carló, Enrique García Caña y Nicolás Massieu, que fueron los primeros profesores de la Escuela Luján Pérez. Y ese fue el germen de lo que luego se llamaría el movimiento indigenista. Era crear técnicas plásticas que ya venían de las vanguardias que se estaban creando en Europa, pero analizando nuestro entorno. Esto no es una academia, todo lo contrario, actúa como antiacademicismo, antiacademia. Los profesores de la escuela son artistas que lo que aportan es su experiencia artística. Un profesor lo que hace es guiar al alumno. Bueno, no sé si guiar es lo correcto, aconseja al alumno.
en ciertos momentos históricos de una época muy oscura de la sociedad, la escuela se mantuvo siempre como un reducto de libertad, y aquí pues se reunían gente de todas las formas, de todas las ideologías y formas de entender la sociedad, ¿no? En el caso más concreto de Felo Monzón, que fue el director durante 30 y pico años, venía la policía a cogerlo a la escuela y llevárselo a la cárcel. Pensaban que él, por su militancia política, pues era un hombre que a lo mejor había que controlar. Ningún alumno se parece a otro. Y eso creo que es nuestro sello de identidad, ¿eh? Y es muy importante porque en el fondo lo que hacemos es potenciar esa personalidad que está a veces dormida del alumno que la desarrolle, ¿no? Y de esa nueva forma de enseñanza surge lo que llamamos el indigenismo canario. ¿Cómo lo podríamos definir? Si aquí nos encontrábamos como habíamos dejado antes, con esa corriente regionalista de derechas que mira, conservadora, que mira precisamente a su entorno buscando la complacencia, surge también la necesidad de crear el elemento opuesto, una postura desde la izquierda de inserción en la realidad social, que tome como referencia precisamente esos signos de identidad del pasado aborigen y los va a reutilizar y los va a recomponer. Indaga en tu pasado si quieres realmente hacer algo distinto, indaga en tus raíces y transfórmalo con un lenguaje moderno. Y sobre todo, crea tu arte en función del medio, en función del entorno, sin olvidar su realidad social. Ese mirar en el entorno, en el paisaje y el paisanaje, con los ojos limpios, no mediatizados por la búsqueda de una imagen complaciente, es lo que genera el fenómeno del indigenismo canario. Los riscos de San Juan y San Nicolás, que el pintor Jorge Oramas veía desde la ventana de su habitación en el Hospital San Martín, en Las Palmas de Gran Canaria, inspiraron algunas de sus obras. Oramas padecía tuberculosis, la misma enfermedad que se llevó a su madre siendo él un niño. Aún así, su obra es alegre y desprende una luz especial, lo que llevó a algunos a calificarlo como el metafísico solar. En su producción, que no llega al centenar de obras, retrata la idiosincrasia canaria, su gente, la fisonomía de sus calles, la vegetación que las decora. Esta es una de sus pinturas más reconocidas. En la obra, de título Aguadoras, se aprecia toda la intensidad de esa luz que impregnó sus lienzos y que se apagó para el joven Oramas en 1935, cuando tenía apenas 23 años. Figura fundamental en esta corriente es Antonio Padrón. ¿Por qué? ¿Qué destacarías de su obra y de lo que supuso para el arte en Canarias? Antonio Padrón es un personaje muy especial en la plástica canaria del siglo XX. Una de las cosas que llegado aquí es muy importante. Antonio Padrón elige el expresionismo como estilo y elige el indigenismo como contenido. Es decir, voy a intentar expresar la emoción, la sensación que para mí conlleva esto que yo observo. Esa es la misión que él tiene. Son emociones completamente distintas en función de que ya el color no tiene que obedecer al color de la realidad, porque lo que el color traduce son emociones. Por eso nos encontramos en Padrón mujeres con la cara verde, mujeres con la cara azul. Es un pintor fundamentalmente de la mujer. Su obra prácticamente está dedicada a una exaltación de la mujer y a la mujer rural en concreto. Llegando a esta visión, Antonio Padrón propone una obra que muy pocos artistas en España y mucho más que España, que pocos artistas producen una obra tan asociada y tan relacionada con el mundo geográfico y el mundo etnográfico en el cual Antonio vive y en el cual Antonio trabaja. Hago un inciso. Antonio Padrón no necesitaba pintar para vivir.
Él pintaba porque era una necesidad emocional para él. Él elige estar en el campo. Él no quiere los cenáculos, culturetas de Las Palmas. Su compromiso es el compromiso por reflejar el mundo y el entorno en el cual él realiza su vida, en el cual él realiza su trabajo. Y ahí nos encontramos en su entorno, ¿quiénes estaban? Bueno, pues estaban las mujeres, las queseras, las alfareras, toda esa serie de actividades que en su entorno se producen. Se convierte prácticamente en un cronista de una cultura que él piensa que tiene avanzada muestra de extinción. Antonio Padrón es un pintor de la tierra, un pintor que pinta el paisaje de su época, hablamos muchas veces de un antropólogo pintor. Al principio él todavía no tiene definido su estilo propiamente dicho, entonces los primeros cuadros que tenemos de él son cuadros académicos. Ya desde el principio, como podemos ver en el cuadro Niñas y mariposas, podemos ver que ya el color de la piel es verde, que las cuencas están vacías, que utiliza elementos mágicos como las mariposas, ¿no?, como símbolo de alma. Antonio evoluciona y va definiendo su estilo, utiliza el cubismo, utiliza la forma geométrica. En las mujeres permanentemente la cabeza en forma de rombo, pero la geometría aparece en todos sus cuadros, en todas las formas, y aparecen escenas cotidianas describiendo de alguna forma cuáles eran los ritos, los usos, las costumbres de su entorno rural. Es sorprendente que un hombre de su condición social, era un señorito de Gáldar, era un hombre acomodado, con una tierra, con fincas, tuviera tantos conocimientos de actividades de la mujer del campo y actividades íntimamente femeninas, porque los rituales de fertilidad no eran algo que se compartiera con los varones de aquella época, y mucho menos entre clases sociales diferentes. Él representa a la campesina similar, prácticamente inspirada en el ídolo de Tara. Él se inspira en el arte prehispánico aborigen canario, como Picasso en la máscara africana. Él es un pintor de vanguardia, un pintor que le gusta la modernidad y lo que se está pintando en su momento, en esa época, pero experimenta con el arte abstracto durante un tiempo y luego reniega de él. Y en ese otro cuadro nos explica Antonio por qué no le vale el arte abstracto. No llega, no transmite, no te cuenta la historia, y de manera que tú, viendo el cuadro, lo puedas leer. Y en las caras de aquellas mujeres, al ver la obra abstracta, ya lo dicen todo, no hace falta casi explicarlo. Toda la expresividad que ha aprendido la pone en estos 4 murales, y esos 4 murales son en donde podemos realmente ver la expresión máxima de la obra de Padrón con toda su dimensión. Ya era muy grande, con 48 años, pero si hubiera tenido 58 o 68, a saber dónde podía haber llegado. Yo creo que el purismo máximo dentro del indigenismo insular de la isla de Gran Canaria, para mí, lo encarna desde todos los puntos de vista Antonio Padrón. Algunos pudieron ser durante un tiempo prudencial, indigenista, pero luego lo dejaron. Lo que es la pertinaz lucha por encontrar precisamente esa forma tan propia, tan peculiar, con esos contenidos tan propios, tan especiales, solo lo tenía Antonio. El arte indigenista y la Escuela Luján Pérez me proporcionan la coartada perfecta para referirme a este libro, Lancelot 28 grados, 7 grados, de Agustín Espinosa. Porque Espinosa pertenece a lo que se denominó la facción española surrealista de Tenerife, que se reunía en torno a Gaceta de Arte, mientras en Gran Canaria surgían artistas como José Jorge Orama, sobre quien él mismo escribió. Y porque este libro, subtitulado Guía Integral de una Isla Atlántica, lee el paisaje de Lanzarote desde una perspectiva poética que bebe de las mismas fuentes de las vanguardias europeas del momento. Espinosa, más que describirla, vuelve a crear Lanzarote desde el lenguaje, quizá porque, como él mismo escribió, las tierras sin una atmósfera poética sufren la amenaza de un difumino fatal.
La identidad canaria ha marcado la carrera de los artistas Jane Millares y Luis Montul. Ya no están en activo, pero sus obras son auténticos emblemas, como por ejemplo esta escultura ubicada en la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria. Una exaltación a la Madre Canaria como cúspide del monumento, que es donde en realidad provienen todos los canarios. Toda mi obra es un sello muy marcado del indigenismo canario, a raíz de la escuela de Abraham Cárdenas. Su forma de tallar directamente sobre la pieza y la versatilidad de sus creaciones hacen de Montul uno de los referentes vivos del arte en Canarias. Polifacética es también Jane Millares. Quizás por su condición de mujer y autodidacta quedó relegada durante un tiempo de la lista de nombres de las grandes figuras de la pintura en las islas. Un error afortunadamente subsanado para una creadora cuya obra tiene un estrecho vínculo con su tierra. Esa influencia de tipo de guanche, ¿no? En todas las cosas mías se ve algo guanche. El indigenismo mío ya se separaba de la escuela de Juan Pérez. La cosa técnica y eso sí consultaba. Ya lo otro no, yo por lo mío, la fantasía mía y mi cosa. Y atendiendo a esta definición de la que estamos hablando de indigenismo canario, podríamos decir que en 2022 sigue habiendo artistas indigenistas, obra indigenista. Creo que hay que rastrearlos y buscarlos en el fondo, en determinadas partes que a lo mejor emergen por necesidad, no porque se definan como indigenistas, sino porque emergen de las propias sensaciones y ves tus cosas que dices, esto tiene ese componente indigenista. El problema está en supeditarlo a un planteamiento plástico donde se vea una mujer con pañuelo, una escena rural. Y todo. No, es decir, el indigenismo hoy en día quizás requiera revisión y también requiera por parte de los propios artistas ir concretando en qué consiste ser indigenista hoy. Actualmente pues nos quedan muestras de algunos todavía de aquellos momentos, como puede ser Paco Sánchez, como puede ser Pepe Damaso, es decir, artistas que todavía realizaron gran parte de su obra en ese periodo de apogeo. Después el indigenismo sufrió una cierta denostación y mucha gente que se adscribió a él renunció. Y no es hasta el Manifiesto del Hierro cuando otra vez esos signos de identidad se vuelven a poner en valor. Tienen que pasar un largo número de años para que otra vez se retome eso. Ha quedado ahí. Hoy en día, ¿es posible hacer arte digital indigenista? Pues claro que es posible. ¿Es posible plantear una performance a partir de...? Pues claro que es posible. ¿Es posible hacer una videoinstalación a partir del concepción de indigenista, de esa implicación con lo social, con lo identitario? ¿Es posible? Yo creo que sí. Es decir, no parece que hay una tendencia a la homogenización, cuando lo que tenemos que hacer precisamente es exaltar todo lo que nos iguala, pero también establecer dónde estamos, lo que aportamos como la diferencia. Es un momento para un buen debate, que dentro de una escuela como la propia Luján Pérez alguna vez habría que invitar a una serie de gente que reflexionase y que expusiese, porque a nadie le gusta, parece que no está de moda decir que hoy eres indigenista. Del indigenismo, yo creo que soy de los pocos que queda. Es decir, se está haciendo otra obra más moderna, más abstracta, con otro sentido. Hay influencia de otros pintores, pero la influencia mía mayor ha sido la de los barrios de la ciudad de Las Palmas, las casas canarias, las casas más humildes, muy sencillas, de varias ventanas, varias puertas, de los trabajadores
que viven en los barrios, que eran los barrios de San Juan, San José, San Roque, San Nicolás, que fue donde yo nací. Hay parte de la obra media abstracta en algunas épocas, en otras se vuelve más figurativa. Lo que predomina es el paisaje canario, pero era un paisaje más bien terroso, volcánico, más bien seco. Con los años la obra ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo más luminosidad. Todo eso fue influyendo en una obra última, que es esta que estoy haciendo ahora. Había en los campos, cuando iba a pintar, la mujer campesina, toda vestida de negro y con la pañoleta negra también, pero con un rostro muy triste, de lucha, de trabajo, de cultivar la tierra. Pero con los años yo he ido cambiando la figura de la mujer canaria y ahora se ha convertido en una figura alegre, colorista, llena de vida. El indigenismo está ya conseguido y está ahí marcando una historia, un tiempo. En cambio, sí hay una corriente muy Sí, sí, fuerte pero... identitaria, ¿no? Sí, sí, de sí, revisión de la identidad canaria, que, Sí. que obviamente se reflejará también en el arte y podría entrar en eso, en este concepto del que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Es decir, el tema es encontrar cómo hoy en día lo reflejo y no intento mantener aquellos elementos que fueron los que estimularon la aparición de esa corriente, crear esa corriente, porque hoy en día quizás los propios artistas deberían haber también un debate, porque parece que todos seguimos produciendo y seguimos creando para que se nos admire fuera. Entonces, a lo mejor, desde ese punto de vista, si queremos imitar lo que se está produciendo fuera, a la hora de salir prefieran lo que tienen allá que lo que tienen que sacar de aquí. Esa es un poco la idea. Y yo creo que cuando podemos ser realmente más interesantes, es cuando sacamos aquello que nos identifica, lo que nos diferencia. Ahí es donde creo que está esa aportación novedosa, que si quieres transformar algo, indagan tus raíces y transfórmalo con ese lenguaje moderno. Pero tienes la verdad que no es la verdad impostada, la verdad, digamos, superpuesta a ti, sino la que emana de tu propio interno. Quizás lo que sí haya falta es una asignatura para la sensibilidad, una asignatura que de alguna forma se ponga de manifiesto que el patrimonio que realmente tenemos es la sensibilidad. El patrimonio no es la ulaga, ni la pintadera, ni la cueva, ni el cuadro. Es la sensibilidad que la gente tiene con la pintadera, con la ulaga, con la cueva o con el cuadro. Porque ahí es donde está el tema. Si no tengo sensibilidad, me da absolutamente igual. La sensibilidad con el patrimonio es realmente el patrimonio. Pues César, nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a la figura de Antonio Padrón y del arte indigenista. Gracias.